Buenos días a todos los que están conectados el día de hoy en este día lluvioso. Le damos una cordial bienvenida al team de Briar Thorne y gracias por unirse al webinar Machine Learning. El día de hoy con el analista de seguridad Erasmo Valdés. Mi nombre es Selene Puertos, soy manager de infraestructura y estaré apoyando a Erasmo Valdés en la sección de preguntas y respuestas. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al webinar. Vamos a ver ahora el temario de lo que se va a tratar. Primero tenemos la introducción donde vamos a presentar algunos conceptos. Básicamente los primeros... ¿Se cortó? Sí, se cortó. ¿En qué punto? Redes neuronales. ¿Ninguna de la sección de redes neuronales la escucharon? Sí, la mitad, básicamente. Ok. Vuelvo a repetir, las redes neuronales artificiales se basan en las contrapartes biológicas. Estas son las unidades básicas de la red neuronal, que es la neurona, y son unidades de procesamiento. ¿Qué procesan estas unidades? Señales de entrada, y obtenemos como resultado una salida. Usualmente en las redes neuronales artificiales estas señales son numéricas. Todo el procesamiento que ejecutan se transforma en una señal numérica que la neurona va a modificar basado en algunos parámetros y obtenemos una salida. Todas estas unidades se encuentran interconectadas entre sí. En dicho sistema se aprende basado en ejemplos, sin una programación explícita. Aquí vamos a ver que en el punto número 3, la programación explícita se conoce como programación imperativa. Y este es el contraste con el Machine Learning, en tanto que en la programación imperativa, que es la programación que todos conocemos, se utilizan enunciados explícitos o comandos que modifican el sistema, pero de manera explícita. Es decir, un programador codifica las reglas que el sistema va a seguir para procesar los datos. En Deep Learning, que es el punto número 4, es un subconjunto de las metodologías de Machine Learning, que a su vez es un subconjunto de las metodologías utilizadas en inteligencia artificial, que utiliza las redes neuronales, el concepto que vimos previamente, y que se ha utilizado satisfactoriamente para resolver diversos problemas que son difíciles de tratar con la programación imperativa. Entre ellos tenemos el reconocimiento facial, el procesamiento de audio, el diseño de medicamentos, el diagnóstico médico y muchos más. Existen diferentes paradigmas de entrenamiento, que es la forma de alimentar los datos a las redes neuronales. El paradigma número 1 es el paradigma supervisado. Estas redes neuronales van a aprender al ser alimentadas por sets de datos que previamente han sido seleccionados para el entrenamiento del sistema completo. En el paradigma supervisado, el aprendizaje se basa en el mapeo de una entrada y una salida utilizando una muestra de datos previamente seleccionados. La inferencia que provee el sistema supervisado se deriva de datos que ya fueron clasificados o etiquetados y que una vez entrenado o completado el entrenamiento de las redes neuronales o del sistema, es capaz de mapear nuevos datos que no han sido presentados previamente. Es decir, utilizamos un set de datos que fue seleccionado previamente, el sistema infiere los patrones que se encuentran en ese set de datos y una vez que ha sido entrenado con una cantidad suficiente de datos, puede ser alimentada con nuevos datos de donde obtenemos inferencias que previamente no presentó el sistema derivado de los patrones que ya reconoció. Esta metodología requiere básicamente una generalización de los datos provistos. Es la abstracción de los patrones que encontró en los datos de entrenamiento y es capaz de determinar una solución óptima una vez que fue entrenado
con datos que nunca le han sido presentados. En el punto número 2 tenemos el paradigma no supervisado. En este se busca detectar patrones no reconocidos en los datos sin que estos tengan que ser clasificados o etiquetados y requiere un mínimo de intervención humana. Se utilizan básicamente clústeres de datos, es decir, agrupaciones de datos que comparten atributos comunes y el sistema infiere las relaciones de esos atributos después de analizar los datos. El tercer paradigma es por reforzamiento. Este es un subconjunto del paradigma supervisado y no supervisado. Dentro de los paradigmas podemos encontrar otros paradigmas que utilizan una mezcla del supervisado y no supervisado. Por ejemplo, podemos encontrar un semisupervisado y dentro de estos encontramos uno que se distingue y que nos va a servir para explicar conceptos más adelante, que es el de por reforzamiento. Y en este tipo de paradigmas se determina cómo un agente debe tomar acciones en un ambiente determinado para maximizar las probabilidades de éxito. No necesita datos clasificados, no necesita corrección explícita y se basa en el equilibrio entre las acciones tomadas, el conocimiento actual y la probabilidad de éxito. Es decir, en este caso es como el entrenamiento de un perro, por así decirlo, de una mascota, en el que se le proporcionan datos de reforzamiento o medidas de reforzamiento para modelar las inferencias que va a tomar más adelante. El resultado de las redes neuronales, el resultado final, es un modelo entrenado. Este es el algoritmo final. Dentro del modelo encontramos la figura del entrenador, comillas, comillas, que es el agente que provee, organiza los datos y orquesta el ambiente sobre el que se ejecuta el entrenamiento. Esta no es una figura formal, es una figura que yo introduzco para no olvidarnos que siempre detrás de un set de datos se encuentra básicamente un agente que puede ser una persona o una compañía que es el encargado de seleccionar los datos y alimentarlos. Este set de datos que encontramos en el punto número 2 es el set de entrenamiento que se crean que se seleccionan para crear los modelos de inferencia. Y usualmente se divide en 3 tipos. Uno es el set de entrenamiento, que es el set inicial que se utiliza para alimentar el modelo. Utilizamos un set de validación, que es otro set de datos distinto al set de entrenamiento, que durante el entrenamiento va validando que el modelo funcione de la forma esperada. Y un tercer modelo que se utiliza como prueba y valida el modelo al final del entrenamiento. Es decir, este set de datos de prueba valida que el entrenamiento haya sido satisfactorio. Dentro de las dimensiones encontramos las variables o el conjunto de variables relevantes consideradas dentro de un entrenamiento. Usualmente en la toma de decisiones humanas se utiliza en forma de gráficas. Por ejemplo, podemos ver que en una gráfica podemos tener ventas por tiempo. Vamos a decir que en el mes de enero se vendieron 30 unidades. Estas serían las 2 dimensiones de la gráfica, el tiempo y las unidades vendidas. Podemos introducir nuevas dimensiones, por ejemplo, incluso dimensiones que pueden parecer relevantes como la temperatura o el número de clientes que no compraron, supongamos en una tienda, que entraron a la tienda y no adquirieron el producto. Todas estas dimensiones son las variables que
modelo puede utilizar para hacer nuevas inferencias. Y la diferencia entre los seres humanos y los modelos de inferencia del Machine Learning es que una máquina puede tomar más dimensiones de las que un ser humano es capaz de considerar. Se pueden utilizar un número prácticamente ilimitado de dimensiones en el Machine Learning y el sistema es capaz de inferir las relaciones entre todas las variables que usualmente un humano no es capaz de discernir. Dentro del concepto de dominio, que es el punto número 4, vamos a decir que es el set de reglas del ambiente en el que se ejecuta el entrenamiento. En juegos, por ejemplo, el dominio serían las reglas del juego. Es decir, tomemos el caso del ajedrez. Las reglas del juego es cuántas piezas, hacia dónde se mueven las piezas, qué movimientos se pueden hacer y hacia cuántas casillas, por ejemplo, puede moverse una pieza y cuáles, bajo qué circunstancias una pieza puede eliminar a otra del tablero. Todos estos conceptos pueden concebirse mejor en conjunto si se considera en el punto número 5 al modelo como una función matemática. Vamos a decir que el modelo entrenado al final es el conjunto de variables que vimos en las dimensiones mezcladas con el dominio, es decir, las reglas del juego, y que al final obtienes un número o una cantidad o una decisión. Este es lo que obtienes al final, la capacidad predictiva del modelo. Usualmente las cantidades que se ingresan en un modelo, lo que se busca es la capacidad predictiva del modelo, es decir, la capacidad del modelo para inferir datos que no han sido mostrados. Es decir, a partir de datos del pasado, obtener resultados futuros esperados. En conjunto, el modelo se puede ver como una caja negra. Una caja negra, ¿por qué? Porque al final el modelo se puede considerar como un objeto, un sistema o un dispositivo en el que se evalúa solo en base a sus entradas y sus salidas, sin conocimiento del funcionamiento interno. Y esto es muy importante porque el desconocimiento del funcionamiento interno del modelo es una característica del Machine Learning que va a surgir más adelante cuando veamos algunas debilidades de Machine Learning. Para analizar la calidad de un modelo, básicamente solo se toma en consideración su comportamiento basado en un enfoque de estímulo-respuesta. Y se distingue porque en su contraparte, es decir, en la programación imperativa, es posible analizar la lógica interna y evaluarla. Sin embargo, en el modelo, estas consideraciones son imposibles porque el modelo es automatizado. Es una forma obscura en la que el análisis es prácticamente imposible. La única forma de evaluarlo es basado en lo que se entrenó y la única forma de corregirlo es proporcionar nuevos datos que modifiquen el modelo para ajustarlo a nuevas situaciones. Es diferente en la programación imperativa al código fuente. En el caso de la programación imperativa, en el código fuente uno puede analizar el código, depurarlo, ver dónde se encuentra el problema y modificarlo para adaptarlo a nuestras necesidades. En el caso del modelo como caja negra, esto no es posible. La única forma de corregir el modelo
es proporcionar nuevos datos de entrenamiento para modificar el comportamiento del modelo. Es como corregir a una mascota en el entrenamiento o a un niño pequeño. Ahora vamos a ver dos, podrían considerarse deficiencias o debilidades en Machine Learning. Uno de ellos es el sesgo. El sesgo se refiere básicamente a errores sistemáticos y repetitivos en los sistemas computacionales que crean resultados no ideales, aunque estos podrían ser resultados esperados y pueden ocurrir en cualquier punto del diseño del sistema, incluyendo la forma en cómo se recolectan, clasifican, seleccionan y alimentan los datos. Específicamente en Machine Learning, cómo se clasifican y seleccionan los datos de entrenamiento o el dataset de entrenamiento. Ahora, aquí en el concepto de sesgo tenemos otro concepto adicional que es el de fairness o justicia o imparcialidad. Se considera que un algoritmo es justo o imparcial si los resultados que obtenemos son independientes de las variables que se consideran irrelevantes. ¿Qué variables se consideran irrelevantes? Por ejemplo, el género, la raza o la orientación sexual. Si un algoritmo es capaz de eliminar las variables que se consideran irrelevantes para determinar el outcome del modelo, se considera que ese modelo es justo. Ahora vamos a ver ejemplos de sesgo prácticos en modelos que han sido entrenados para, por ejemplo, reconocimiento facial o clasificación. En el punto número 1 se han encontrado modelos que han sido entrenados para clasificar y para reconocer imágenes y etiquetar imágenes, en el que el modelo muestra estereotipos derivados del entrenamiento. Es decir, el modelo presenta prejuicios que han sido trasladados desde el humano hacia el modelo mismo. Tenemos el caso de ImageNet, que se encargaba de reconocer objetos, por ejemplo, animales, personas, y clasificarlos casi de la misma forma en que lo hacía un humano. Y uno de los sesgos encontrados en ImageNet, por ejemplo, era que el modelo infería que los hombres blancos eran programadores. Es decir, se había trasladado el sesgo que usualmente tienen los seres humanos al modelo mismo, al considerar que los hombres blancos, que usualmente es la mayoría de los programadores a nivel mundial, se consideraban programadores. Es decir, la inferencia fue trasladada desde el ser humano en el entrenamiento al modelo, una vez entrenado. Otro problema que encontramos de prejuicio o sesgo es en la clasificación. Un modelo utilizado por Amazon, ellos intentaron crear una herramienta que asistía en la contratación, y el dataset que se utilizó para el entrenamiento fueron de alrededor de 10 años de currículums que ellos recibieron, y una vez que el modelo fue entrenado, este modelo daba preferencia a los hombres, es decir, tenía un sesgo en contra de las mujeres derivado de los datos que le fueron suministrados. Entonces encontramos una transferencia del sesgo que usualmente es inconsciente desde el ser humano hacia los modelos entrenados. Esta es una de las debilidades importantes del Machine Learning.
Otra de las debilidades o puntos importantes a tomar en cuenta en Machine Learning o inteligencia artificial es el aprendizaje adversativo, en el que dos o más redes neuronales compiten entre ellas en un ambiente que pareciera de juego o más apropiadamente basado en teoría de juegos en el que dos agentes compiten entre sí para maximizar sus oportunidades de tener éxito, usualmente a costa de otro. En el aprendizaje adversativo y más adecuadamente en esto que se conoce como Generative Adversarial Network o GAN, se provee un set o un dataset de entrenamiento, y lo que se intenta en estas GAN es generar nuevos datos con las mismas características que el set. Este es una forma de entrenamiento que puede mezclar los paradigmas de semisupervisado, supervisado por reforzamiento, y lo que se intenta es que ambos modelos mejoren entre sí. Vamos a decir, por ejemplo, que es posible crear un modelo que tú entrenas para jugar ajedrez. Este modelo de ajedrez lo entrenas tú con un set limitado de datos y lo llevas a un nivel medio. Creas otro modelo al que entrenas con un set de datos distintos y lo llevas a un nivel medio de juego. Una vez que estos sets están entrenados, una vez que estos modelos están entrenados hasta un nivel medio, lo que puedes hacer para continuar su entrenamiento es enfrentarlos entre sí. De esa forma, utilizando un sistema de reforzamiento en el que, por ejemplo, tienes el score como una manera de medir el éxito o la capacidad de jugar de estos dos modelos, ambos modelos se enfrentan entre sí y van mejorando entre sí sin la intervención de más datos. Es decir, una vez que los llevas a un nivel medio y los enfrentas entre sí, tú ya no necesitas la intervención humana y no necesitas proveer más datos, porque ellos van a mejorar juntos, enfrentándose uno a otro de manera no supervisada, es decir, de manera automática. Todos estos conceptos se ven ahora sí que unidos o consolidados en una característica de la seguridad informática. La seguridad informática básicamente se encuentra en una carrera armamentista. En la carrera armamentista es que dos o más agentes que interactúan en un ambiente competitivo para alcanzar un estado superior. Usualmente en seguridad informática tenemos el Red Team contra Blue Team, o atacantes contra defensa, o virus contra antivirus. Lo que observamos en la carrera armamentista es un crecimiento exponencial del estado esperado. Es decir, la idea del escudo y la espada. El escudo crece más fuerte o se vuelve más fuerte, o se encuentran técnicas para que el escudo se vuelva más fuerte, y la espada que intenta derrotar el escudo busca formas de reforzarse para ser mejor y derrotarlo. Y una vez que se alcanza un estado superior en la espada, el escudo intenta mejorar y así sucesivamente. Esta es la idea de la ofensa y la defensa. Lo que tenemos aquí que observar es que este estado nunca llega a un equilibrio final. Es decir, esto es perpetuo. Siempre vamos a observar que están en un estado de desequilibrio en el que uno va hacia adelante, el otro lo alcanza y luego el otro se supera. La ofensa y la defensa siempre están en constante choque y en constante evolución. Esta es la idea de ofensa y defensa. Vamos a ver, por ejemplo, que en esta cuestión
hay una disparidad o asimetría entre el costo de la defensa y la ofensa. En el caso de seguridad informática, tenemos que del lado de la defensa encontramos un sinnúmero de herramientas que la ayudan a soportarse. Vamos a decir el antivirus, los proxies, los sistemas de clasificación, los firewall, los permisos, las reglas con las que interactúan los agentes. Esto crea una disparidad en el costo entre la ofensa y la defensa. Mientras que, por ejemplo, la defensa tiene que invertir en todas estas herramientas, la ofensa usualmente se basa en herramientas abiertas y en técnicas conocidas públicamente. Cuando se enfrentan en el terreno práctico, usualmente la defensa tiene un costo más alto, porque la defensa tiene que adquirir las herramientas y tiene que pagar por ellas, mientras que la defensa usualmente no, la ofensa no tiene que pagar por estas herramientas. Entonces, cuando se enfrentan, el costo entre una y otra es asimétrico porque la defensa tiene que ser capaz, básicamente la defensa tiene que ser perfecta, tiene que ser capaz de cubrir cualquier aspecto posible de ataque, mientras que el ataque en la ofensiva puede ser incluso aleatorio, o sea, el atacante puede probar el sistema en diversos puntos sin que por ello incurra en un costo más allá de, por ejemplo, el tiempo. Entonces, vemos aquí en este punto de la carrera armamentista, la idea clave es que no hay un equilibrio, no se alcanza nunca el equilibrio y que hay un costo dispar entre la defensa y la ofensiva. ¿Cuál es la alternativa en la carrera armamentista? Idealmente, la alternativa es el desarme. ¿Cuál es la idea de desarme? Yo no hago nada y no tengo por qué defenderme, es decir, la parte ofensiva se desarma y la defensiva automáticamente no tiene razón de defenderse de un ataque inexistente. O la otra alternativa es el vasallaje, es decir, se someten a una autoridad superior, en el que los derechos del atacante y de la defensa se someten a una autoridad que es capaz de regularlos a ambos. Si se fijan, estas alternativas son prácticamente imposibles. ¿Por qué? Porque nadie se va a someter a una autoridad superior y nadie se va a desarmar. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy grande. El riesgo es muy grande para, por ejemplo, los que defienden de que el que se encuentra en la ofensiva no cumpla con el trato y continúe atacando. Entonces, el desarme es prácticamente imposible porque no puedes confiar en el otro en que va a hacer lo mismo. Y en el caso del vasallaje es prácticamente imposible porque en el caso, por ejemplo, de los estados, una vez que llegas al nivel de un país, es prácticamente imposible que el país se someta a una autoridad superior que regule las reglas de intercambio entre uno y otro. De tal forma que es imposible básicamente someter a ambas partes a una autoridad superior y hacerlos que cumplan las reglas. En el siguiente punto tenemos el estudio de caso, que es DBlocker, en el que vamos a ver que el conjunto de todos estos conceptos que vimos previamente se consolidan ya ahora sí en un caso práctico. DBlocker
es básicamente un malware impulsado por inteligencia artificial. Fue diseñado en el departamento de research de IBM y fue presentado en Black Hat en el 2018 por Mark Stockelin. La idea es incrustar malware en software inofensivo que tiene ciertas condiciones de lanzamiento. Es decir, este malware solo se va a ejecutar cuando se cumplan ciertas condiciones y es entrenado para actuar solamente cuando las condiciones apropiadas se presentan en el ambiente. De esto se deriva que, como vimos en el caso de la caja negra, cuando un modelo está entrenado, se pierde la capacidad de análisis sobre ese modelo. Es decir, que es imposible teóricamente para los analistas de malware determinar cuáles son las condiciones del malware programadas, porque la mecánica del algoritmo entrenado es básicamente incomprensible para el ser humano y muta constantemente. Es decir, un modelo con las mismas condiciones puede ser diferente en su interior si fue entrenado con un dataset diferente. En este caso perdemos la capacidad de, por ejemplo, generar hash o firmas para identificar que un virus es un virus. Entonces, de ahí es la dificultad para derivar las condiciones sobre las que se va a ejecutar basado en un análisis de malware. Y básicamente se centra en la dificultad de analizar la caja negra. Lo que hicieron estos investigadores es incrustar WannaCry en un programa de videoconferencia. Y este programa de videoconferencia tenía un modelo de ejecución interno que tenía diferentes condiciones de ejecución. Uno de ellos, por ejemplo, era me ejecuto únicamente cuando el programa de videoconferencia se ejecuta. Por ejemplo, basado en un país específico, en una hora específica del día, y una de las características principales era que podría incluir reconocimiento facial. Es decir, que una vez que está corriendo el sistema de videoconferencia, DeepLocker solo se ejecutaba o WannaCry solo se ejecutaba cuando reconocía el objetivo específico dentro de la videoconferencia. Es decir, se incluye reconocimiento facial y solamente se ejecuta cuando la persona para la que fue programada es reconocida en el reconocimiento facial. Todo esto encriptado y protegido por diversos checks que el mismo malware efectúa para, por ejemplo, no ejecutarse si el programa se está ejecutando en un sandbox o en una máquina virtual. Validación del objetivo, solo me ejecuto si reconozco a la persona objetivo. Todo esto, como podemos ver, nos lleva al punto en el que la herramienta de inteligencia artificial no solamente se utiliza de parte de la defensa y no solamente se utiliza como una herramienta para, vamos a decir, para objetivos legítimos, sino que también puede ser utilizada por los atacantes para reforzar la creación de virus y de malware. En el caso de el entrenamiento adversativo, veíamos que, por ejemplo, es posible utilizar un modelo enfrentado con otro para
aumentar las capacidades de uno o de otro para atacarse entre sí. Vamos a poner un ejemplo. Actualmente es muy común este antivirus de nueva generación, en el que el antivirus de nueva generación utiliza técnicas de machine learning para determinar si un archivo o un ejecutable es virus o no, no basado en firmas, que era lo que se utilizaba anteriormente, una base de datos de firmas en antivirus, sino basado en el comportamiento general de el archivo o el proceso que se está ejecutando. Es decir, la nueva generación de antivirus con Machine Learning o basados en Machine Learning es capaz de ver múltiples variables, múltiples comportamientos y no solamente basado en el contenido del archivo. No solamente me voy a basar en qué piezas de código tiene el archivo que se está ejecutando, el proceso que se está ejecutando, sino cómo se comporta, qué accede, a dónde se conecta, cuánto tiempo se ejecuta, múltiples variables. Esto vuelve más difícil que los desarrolladores de virus, al menos en teoría, generen nuevos virus porque es más difícil, en teoría, burlar al antivirus basado en inteligencia artificial. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que como podemos ver en el estudio de caso de DeepLocker, se puede utilizar la inteligencia artificial también dentro de la ofensiva. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, tengo el antivirus. Yo lo que puedo hacer es crear un modelo que una vez que yo creo el virus, modifique ese virus, se lo presente al antivirus con obviamente modificaciones aleatorias, lo presente al antivirus y determine si el antivirus es capaz de reconocerlo como tal. Si el antivirus lo reconoce como virus, el modelo que estoy entrenando utilizando reforzamiento, en este caso, va a modificar el archivo con otro cambio aleatorio y se lo va a presentar de nuevo al antivirus, de tal forma que cuando éste detecte que es un archivo legítimo, se pueden extrapolar las características que lo vuelven un archivo legítimo o una forma o el catálogo de características que vuelven a este archivo no detectable por el antivirus. Es decir, aquí tenemos una forma de utilizar al modelo en contra del modelo mismo, en el que se puede utilizar las técnicas que son utilizadas normalmente para propósitos legítimos para un propósito no legítimo. Aquí dentro de las conclusiones, este es un artículo de crítica y básicamente se basa en la crítica del estado actual de la metodología de Machine Learning e inteligencia artificial. Pero, ¿qué hay rescatable dentro de todo esto? ¿Qué podemos nosotros rescatar? ¿O en qué nosotros nos podemos enfocar? Para mí, dentro de las conclusiones, es una imagen más sobria de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es esta cosa que nos va a salvar de todo, no es esta cosa que va a solucionar todos los problemas, no es esta cosa que promete ser la revolución definitiva, al menos en el campo de seguridad informática. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la carrera armamentista, esto es no existe un equilibrio en realidad que alcanzar. Esto es un campo en constante evolución. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero de la herramienta o lo que yo debería de considerar dentro de Machine Learning aplicado a la seguridad? Utilizar las herramientas provistas por Machine Learning como una herramienta. Eso es todo, una herramienta que me va a facilitar el trabajo.
no es el trabajador mismo. Por lo tanto, la vigilancia constante nunca se debe de perder. Bajo una herramienta nunca debes de perder la vigilancia constante porque la herramienta puede cometer errores. Es decir, nunca va a poder automatizarse esta idea del analista de seguridad porque existen numerosas variables que un modelo de inteligencia artificial no va a ser capaz de prever. Por eso la vigilancia constante nunca se debe de perder. Y una de las cuestiones más importantes es la toma de decisiones por el personal capacitado. La inteligencia artificial en seguridad no puede tomar nuestras decisiones. La herramienta te señala dónde se encuentra o dónde puedes enfocar los recursos limitados, que en este caso puede ser la atención. Pero finalmente la decisión la toma un ser humano. No puedes dejar la decisión al modelo de inteligencia artificial. Las decisiones siempre deben ser tomadas por un ser humano y un ser humano capacitado. Lo más que te puede proporcionar las herramientas de seguridad con inteligencia artificial en este caso es señalarte hacia dónde debes observar. Y una vez que te señala hacia dónde debes observar entre este mar de ruido, es ir y manualmente validar la conclusión a la que llegó la pieza de código o el modelo. Entonces, para mí esta es la moraleja de toda la situación en la que se encuentra actualmente la inteligencia artificial. No es todavía una solución para todos que solucione todos los problemas. Es básicamente una herramienta que va a aligerar el trabajo del analista, que finalmente va a tomar la decisión. Gracias. Ok, pues continuamos con el tiempo de las preguntas y preguntan, una de las conclusiones sobre herramientas Machine Learning sería que debido a que fueron entrenados por el hombre, tienen déficit adquirido por la perspectiva humana. Así es, como se vio en el caso de sesgo, básicamente es un ser humano el que recolecta la información, la selecciona y la clasifica. Incluso en el caso de el paradigma no supervisado. Aún estando en el paradigma no supervisado, alguien tiene que seleccionar los datos. No puedes arrojar datos aleatorios. Los datos tienen que ser clasificados y seleccionados. El problema aquí es que un sesgo o un prejuicio usualmente es inconsciente. Entonces, ese es el problema principal del sesgo en inteligencia artificial, que el entrenador está transfiriendo inconscientemente el sesgo. Entonces, requiere entrenamiento de parte de los entrenadores para que sean capaces de detectar su propio sesgo. Se han estado creando frameworks éticos, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de clasificación, vamos a poner el caso de ejemplo que yo mencioné de Amazon, en el que se ha identificado históricamente que las mujeres, se tiene un prejuicio siempre en las mujeres en el momento de contratación. Es un sesgo identificado. Se puede crear un framework para detectar este sesgo en un modelo entrenado y corregirlo. Pero se tiene que mantener la vigilancia constante porque, como mencioné, estos sesgos usualmente son inconscientes. Ni siquiera el entrenador es capaz de detectarlo en ocasiones. Se tiene que entrenar al entrenador para detectar sus propios prejuicios al momento de seleccionar datos. Ok, gracias Erasmo. Laura pregunta, ¿herramientas de Machine Learning bajo qué escenarios son recomendadas?
¿Cuáles son los beneficios que tienen sobre la tecnología basada en firmas? Un caso clásico es el SIEM. En seguridad, nosotros tenemos el SIEM que igual que Machine Learning prometía ser la revolución mágica, prometía ser la solución a todos nuestros problemas de ir directamente y verificar los logs. ¿Por qué? Porque el SIEM prometía consolidar dentro de una misma plataforma todos los diferentes tipos de eventos registrados en un sinnúmero de ubicaciones, ya sea el Event Viewer, ya sea los logs, ya sea bases de datos. Los eventos podían estar en cualquier formato, en cualquier ubicación, e iban a poder ser visualizables dentro de una misma plataforma. Es decir, el analista puede entrar y ver la plataforma. En una sola plataforma, todos los eventos de todo el ambiente en el que se está ejecutando. Ahora, una vez que se consolida los eventos bajo una sola misma interfaz, ¿qué tenemos? Bueno, agregamos lógica detrás de ello. Reglas de lógica básicas. ¿Sabes qué? Aquí se detectaron 3 attempts de login, 4 attempts de login, y después de esto se encuentra que hay un login satisfactorio. Si tenemos que 3 o 4 logins no satisfactorios se siguen de uno satisfactorio, nos hace sospechar con cierto nivel de confianza que esto podría ser un ataque de brute force. Si esto aumenta más, vamos a decir 30, 40 no satisfactorios y después uno satisfactorio, nuestro nivel de confianza aumenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El SIEM incluye no solamente los datos consolidados, sino las reglas de inferencia que nos permiten señalar hacia dónde tenemos que observar. Entonces, es todo este set de reglas. ¿Qué es lo que pasó con el SIEM? Fatiga. No solamente porque por la multitud de reglas y lo que significa cada una, sino porque usualmente en un SIEM un set de reglas genera a su vez otro evento. Entonces hay una complejidad que va aumentando. Vamos a decir que el fail login, el sistema te dice, ¿sabes qué? Revisa aquí porque aquí hay un número de fail logins que señalan que algo no está funcionando bien. Ok, voy a observar ahí, esto lo puedo en conjunto, lo puedo utilizar en conjunto con otra regla que me diga, ¿sabes qué? Este usuario se está logueando en la noche y usualmente el usuario solo trabaja de día, entonces hay aquí algo sospechoso, el nivel de confianza aumenta. Vamos a decir que esa regla es otra regla diferente al de fail logins. Entonces vas poniendo reglas sobre reglas que generan nuevos eventos que ahora tienes que ir a analizar manualmente. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Tienes que desenvolver todos estos eventos que estás observando en la plataforma y determinar su origen. Tienes que rastrear cada uno de estos eventos. ¿Qué es lo que te permite la inteligencia artificial? Te ayuda a orquestar todas estos diferentes análisis y automatizarlos. Y te dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo extraño, no solamente porque hay fail logins y el usuario se logueó a diferentes horas, sino porque el modelo está entrenado para revisar el historial del usuario y puede determinar cuál es el patrón del usuario o el patrón de uso. Vamos a decir que el usuario es de contabilidad, se conecta a deshoras de la noche. Hay un montón de logins, de intentos de login no satisfactorios, seguido por un satisfactorio. Y después de que se conecta a su terminal, de ahí salta a un servidor, que te permite que el modelo puede inferir todas estas reglas del usuario y te puede señalar, ¿sabes qué? Aquí yo tengo un nivel de confianza, no sé, del 80% de que esta es actividad no legítima. ¿Cómo?
consolidando todas estas dimensiones y todas estas reglas del juego en un solo lugar, que es el modelo. Ahora, esto no te quita el análisis manual, tú tienes que ir finalmente y verificar que, sin importar el nivel de confianza del modelo, la decisión que tomó sea correcta y tú validarla. Esta es una de las mejores características que yo considero de las herramientas de Machine Learning, que te permiten ver más o un campo más grande de lo que tú eres capaz de analizar consolidado en un solo lugar. Entonces, el modelo te señala, tú vas y haces el análisis en reversa. ¿Qué te permite esto? Reducir el número de analistas. ¿Por qué? Porque básicamente el modelo reduce todas las posibilidades basado en ciertos niveles de confianza que tiene el modelo. Es decir, de alguna forma, de esta forma, vuelve más eficientes tus recursos, porque evita mucho de análisis manual de reglas. Ves un conjunto de comportamientos, te señala hacia dónde tienes que observar y te diriges hacia allá. Ok, gracias Erasmo. La siguiente pregunta es, ¿existen modelos preconstruidos que puedan utilizar o es mejor crear modelos propios? El problema de esto es que es muy costoso. Ahorita, uno de los mejores puestos en ciencias de la computación, uno de los puestos mejores pagados es análisis de datos, de Big Data. Así es de que si tú quisieras crear un modelo, necesitarías a alguien que tenga el expertise para realizarlo, y esto usualmente escapa del alcance de muchas empresas pequeñas o incluso medianas. Entonces, esto sumado a la escasez de estas personas. Ahorita se pelean por ellas, ofrecen beneficios, etcétera, etcétera, y eso aumenta más o presiona más los precios de estas personas disponibles y la disponibilidad. Entonces, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay una deficiencia en el número de personas disponibles para realizar estas tareas, y por lo tanto se vuelve escaso el recurso. Así es de que la recomendación sí es crear tus propios modelos. El problema es el costo de crear tus propios modelos. ¿Eres capaz de solventarlo? Y una vez que eres capaz de solventarlo, porque una vez que tienes un modelo tienes que mantenerlo, eres capaz de mantener a esa persona en ese puesto, no solamente para crear el modelo, sino para mantenerlo en funcionamiento y corregirlo cuando éste se empiece a comportar mal o cuando nuevos eventos se presenten que no son capaces de detectar. Este es el problema, pero sí, definitivamente existen modelos. ¿Cuáles? Los que usualmente se crean y se incrustan en las soluciones ya prefabricadas como antivirus, firewalls, proxies. Okay. Alguien te pregunta, ¿en qué área como profesionista no recomendarías usar Machine Learning? La toma de decisiones críticas. Esto se ha visto siempre en libros de ciencia ficción acerca de robots. Y el problema es que siempre en la toma de decisiones se encuentra una cuestión ética. Número uno, una cuestión ética, y número dos, una cuestión de responsabilidad. Si las decisiones las toma una máquina, ¿eres capaz de responsabilizar a esa máquina? Ahora, ¿cuál es la cuestión jurídica? Usualmente en cuestiones de responsabilidad se penaliza a aquellos que toman malas decisiones. Si esa decisión resulta en un resultado o en un outcome malo, por ejemplo, se pierden vidas, se pierde
recursos, se pierde dinero, eres capaz de responsabilizar jurídicamente y éticamente a un modelo de inteligencia artificial. Ahí es donde yo creo que no aplicaría. Básicamente la moraleja de la historia es toma de decisiones, no utilices sistemas de inteligencia artificial para toma de decisiones críticas. Es una herramienta. ¿Cuál es un ejemplo de una herramienta de Machine Learning que tú consideres bien hecha? Pregunta la audiencia. Ahora, en la actualidad, creo que es prometedor el antivirus. El antivirus es una herramienta que Machine Learning orientada al antivirus es una herramienta que parece prometedora porque se va a saltar esta idea de signatures, se va a saltar la idea de hashes, se va a saltar la idea de reglas prescritas, se va a basar en comportamientos. Entonces, generalmente lo que hace es ir más allá de lo estático. Ir más allá de lo estático y basarse más bien en cómo se comporta una pieza de código que es lo que contiene. Ok, y por último, mucha gente comparan este tipo de herramientas basadas en AI como la revolución industrial de nuestros tiempos. ¿Qué modificará e impactará significativamente la forma en que trabajamos? ¿Es algo que es realista? No solamente la forma en lo que trabajamos o en cómo trabajamos, sino la vida diaria. Vemos que se ha estado utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial para reconocimiento facial, para algunos gobiernos lo han estado utilizando para rastrear personas. Algunas empresas intentan utilizarlo para determinar si vale la pena contratar a un prospecto o incluso para prever si un empleado va a renunciar. Entonces, no solamente en cómo trabajamos, sino en nuestra vida diaria. Imagínense que ahora se utiliza inteligencia artificial para, por ejemplo, como lo hace China, para determinar tu nivel de buró de crédito, para determinar si eres una persona que tiene un score no solamente económicamente, sino dentro de la sociedad. Se utilizan diferentes datos, dentro de ellos tus preferencias religiosas, sexuales, la forma en que votas, en cómo votas, qué lees, qué ves, qué compras, para crear un perfil que determina frente al gobierno quién eres. Entonces, esto crea desafíos que van más allá de simples soluciones de negocio o soluciones tecnológicas. Empieza a crear dilemas morales que van más allá de cómo me afecta a mí en mi trabajo. Significa cómo me afecta a mí en mi vida diaria y cómo puede cambiar cómo vivimos y cómo interactuamos entre nosotros y nuestra relación con el gobierno. Ok, pues muchas gracias por unirse. ¿Gustas decir algo más, Eras? Nada más. Pues gracias y damos por terminado este webinar. Gracias a todos.